¿Tenés una adicción con Instagram, con TikTok, con WhatsApp, con Twitter? Aunque me digas que no, es probable que sí. ¿Qué pasaría si nos vamos un rato de las plataformas? ¿Seríamos más libres o estaríamos más solos que nunca? Tal vez tener redes sociales ya no esté de moda dentro de algunos años, pero la desconexión digital parece algo ya imposible. Hoy viene a Todo es Fake una amiga y colega. Mora Matassi es profesora e investigadora en la Universidad de San Andrés. Recientemente se doctoró en Medios, Tecnología y Sociedad por un trabajo sobre nuestros grados de compromiso con las redes sociales. Todo es Fake. Un podcast sobre lo que viene y lo que ya es. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Tommy, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, es un episodio especial porque con Mora trabajamos durante un tiempo en un podcast que se llamó La Enredadera, que invitamos a todos a escuchar, donde hacíamos foco en cómo estábamos midiendo las acciones que hacemos todos los días, ¿no? Que es esta idea de bueno, cuánto tiempo uso la pantalla, cuánto tiempo duermo, qué como, bueno, todo es el self-tracking que hacemos de nuestras vidas. Y después vos seguiste investigando académicamente y te acabas de doctorar con una investigación sobre desconexión digital. Es decir, cuál es el vínculo que vamos teniendo con estas plataformas y bueno, cómo nos llevamos con esas. Resumime un poco el trabajo que estuviste haciendo en estos años. Sí, a mí desde hace bastante tiempo me interesa el fenómeno sociocultural que podemos llamar desconexión digital voluntaria, que tiene que ver con este proceso por el cual es cada vez más común escuchar que las personas quieren alejarse voluntariamente de las tecnologías digitales que median la vida cotidiana. Es mi caso. ¿Es tu caso? Estoy haciendo... Sí, ¿Ahora? Me compré un despertador para no tener el teléfono en la mesa de luz. Y nada, le pongo límites a todas las aplicaciones. Pero bueno, vamos a ir hablando en esto. Después te voy a preguntar de eso, porque eso del reloj despertador es muy importante. Después voy a decir por qué creo que es muy importante. Entonces yo estaba muy interesada en esto. Esto era una conversación que empezaba a estar bastante de moda, como en la Academia de Comunicación Móvil, Comunicación Digital, sobre todo del norte global, en países como con mucha abundancia, no sé, Noruega, y que tenía que ver con lo que pasó después del llamado techlash tecnológico, que fue como el surgimiento de un montón de discursos súper negativos, ¿te acordás? Sobre Silicon Valley, sobre las plataformas, que empezó a aparecer en 2018, 2019, 2020, después de lo de Cambridge Analytica. Esta idea de qué hacen con mis datos, Exacto. Me están robando. Sí. ¿Qué hacen con mis datos? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué estamos usando tanto de nuestro tiempo despiertos y no despiertos incluso porque siguen procesando nuestros datos en estos entornos? Eso como desde el lado más político, ideológico, militante, si se quiere. Pero también empieza a aparecer la preocupación, aunada a eso de, ¿no habrá algo adictivo en esos entornos? ¿No habrá algo que nos está controlando más allá de nuestra voluntad? Y ahí es donde se empieza a poner muy de moda, bueno, exploremos esto de desconexión digital. De hecho, desde el lado de las empresas pasa lo mismo. Más o menos creo que en 2018, 2019, si no me equivoco, Apple lanza la funcionalidad que acabas de mencionar, de tiempo en pantalla, como una especie de manera de darte agencia, de darte control sobre tu propia situación. Google también lanza toda una suite de productos y de trainings online que se llaman Digital Wellbeing, bienestar digital. Y un poco esto nos habla de la reacción de las empresas que producen tecnologías mainstream que estaban en el centro de estas críticas. Decir, bueno, si nosotros les damos las herramientas a ustedes para que sepan qué están haciendo ahí y cuánto tiempo usan y los ayudamos a generar fricción en la experiencia que ustedes tienen ahí, van a mejorar en esta idea de bienestar digital. Así es como empecé a interesarme, por eso hicimos este capítulo que os mencionás de nuestro podcast, La Enredadera. Uno de ellos era sobre el autotraqueo del tiempo en pantalla. Ahí empezó mi camino y después dije, bueno, ¿cómo hago para estudiar esto en un país como Argentina? Cuando empiezo a hacer mi investigación, cuyo trabajo de campo iba a ser acá con adultos argentinos, más que nada de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, pero también con la intención de hacer trabajo de campo en distintas regiones del país, que es algo que hice.
con focus groups, o sea, entrevistas grupales. Mi idea era, bueno, ¿cómo aparece esta idea de la desconexión digital? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Qué hacen las personas cuando hablamos de estos temas en Argentina? Y Argentina era un país que me interesaba estudiar por diversas razones. Por supuesto soy argentina, así que obviamente que además lo quería hacer sobre mi propia cultura, pero una de las cosas que pensaba era, bueno, Argentina es un país que tiene bastante diversidad en cuanto al acceso y la calidad de la conectividad digital. Como que hay zonas donde se asume que Internet funciona súper bien y hay zonas donde para nada anda bien, donde no hay conexión, donde hay poco acceso a dispositivos, etc. También, esto es algo que dice Pablo Bochkovsky en su libro Abundancia, es un país donde los lazos de sociabilidad son muy fuertes, a priori. Como tenemos esta idea de los clubes, de los cafés, del asado. Y además, bueno, Argentina es un país que podemos pensar que está ubicado en el sur global, aunque haya críticas sobre este término sur global, y había muy poco sobre estos países en esta investigación que se estaba haciendo. Resulta que cuando empiezo a hacer la investigación, si yo hablaba en términos de desconexión digital, incluso si querés la versión anglosajona, detox. Digital detox, Sí. Desintoxicación digital, el grupo de personas que sentían que tenían algo para decir sobre eso era minúsculo. Minúsculo. Cosa que ahí ya empecé a decir, bueno, quizás no era o sea, estaba bastante cerca de la realidad ese sentido común de decir, pero esto es un problema Del futuro. del primer mundo, del futuro, ¿viste? Como un first world problem, como a quién le importa esto. Un poco empecé a pensar, ¿será así? ¿Será que es un first world problem? O sea, es un problema de contextos de mucha abundancia, de otro tipo de sociabilidad, de otro tipo de cultura y acá no aparece. Entonces empecé a switchar un poco, empecé a cambiar cómo hablarlo con las personas. Y ahí es donde apareció lo que terminó siendo la investigación de la tesis doctoral, que es una indagación que combina elementos de sociología y de teoría de la comunicación sobre las relaciones que las personas entablan con, específicamente, redes sociales. Y eso es un poquito distinto, porque al pensar en las relaciones de larga y corta data que las personas establecen, pensaba que ya, el otro día creo que me llegó como un regalo de Twitter, Twitter, me llegó como un regalo que decía, estás hace 13 años, o viste que te llega como el cumpleaños. Sí. Ya son muchos años de mi vida en ese entorno, como que nunca frené, sí frené, después te cuento, pero son muchos años de mi vida y entonces una cosa que empecé a hacer fue empezar a indagar en las entrevistas sobre las historias de las personas con las redes. Desde que empezaban sus primeros encuentros con las redes hasta que quizás se rompían, cómo se rompían, en qué contextos, en qué condiciones y si se volvían a restaurar y cómo. Y ahí sí encontré un montón de historias que no son esto que necesariamente llamamos detox, digital detox, desconexión digital, autotraqueo, que son palabras como así un poco, sí, como cancheras para hablar de estas cosas, sino que son historias muy concretas de problemas que las personas tienen que gestionar. Me bajo de Instagram porque la exposición me está haciendo daño. Por ejemplo. O porque me peleé con mi ex y entonces me quiero salir de WhatsApp. O no sé, de WhatsApp. Exacto. Es difícil, pero... Bueno, WhatsApp, ahora si querés hablamos de WhatsApp porque es la más difícil, pero exacto, cuando lo pensás de esa manera se empieza a complejizar. ¿Qué es lo que hace que una persona rompa relaciones? Vamos a aceptar que esto, podemos decirlo, con una red. Y no tiene necesariamente que ver con quiero manejar mejor mi tiempo, es algo que está muy de moda y que sí encuentro en muchos casos, después si querés lo charlamos, pero no es esto de necesito manejar mejor mi tiempo, soy adicto, estoy demasiado acá. Eso es solo una parte de la historia. Después hay otras historias que tienen que ver con problemas interpersonales, como decías vos, conflictos con una persona en particular que te hacen querer irte de ese espacio, problemas con amigos incluso, disputas con amigos, incluso desacuerdos ideológicos con amigos que te pueden llevar a decir, no necesariamente rompo relaciones con esta persona online, sino que quiero irme de este espacio por un tiempo. O sea, que vos decís que esta autopercepción que sentimos algunos de estamos adictos a las pantallas, a las redes, es de un porcentaje chiquito de la población. Sí, no es mayoritario, que es algo que a mí me sorprendió mucho, porque yo venía para los demás no es un problema, o sea, no se nota como... No necesariamente, de hecho, hicimos una encuesta comparativa, o sea, yo la hice en Argentina y la hicieron otros investigadores con las mismas preguntas en otros países, estamos analizando los datos, y una de las preguntas tiene que ver con si vos percibís que tu propio uso de los medios digitales en general es adecuado o si es demasiado o si es muy poco.
Y la mayoría de los argentinos dice que es o adecuado o es muy poco. O sea, es un número mayoritario. Eso no quiere decir que después no haya un montón de dimensiones de las cosas que hacemos en el entorno digital que nos problematicen específicamente. Pero esta idea de paso demasiado tiempo acá, tengo que ser más productivo, estoy totalmente pegado a estos entornos, no es tan mayoritaria como yo pensaba. Claro. De nuevo, con excepciones. Por ejemplo, una comunidad donde sé que hay mucha preocupación con esto en particular es, por ejemplo, la de los médicos. Uno de los focus groups que hice era con médicos, pediatras, obstetras. Estaban muy preocupados por el tema del apego de las personas a los entornos digitales y la implicancia que eso tiene para el modo en que trabajan todos los días. ¿Pero de los pacientes o de los equipos de trabajo? No, bueno, todo el mundo. Aparte de pensar lo que pasó en la pandemia, que fue tremendo para ellos. Nuestro podcast, de hecho, fue súper pandémico. No, por ejemplo, me contaban cosas desde que muchísima demanda de los pacientes a través de WhatsApp, con consultas a cualquier hora, en cualquier momento, sin ninguna distinción de horarios o no de trabajo. Todas consultas potencialmente urgentes, preocupantes, a las que no se le podría dar ninguna demora inicialmente. Y también, bueno, en la pandemia mucho tema de organización interna de trabajo, que pasaban gran parte por WhatsApp. Claro. O sea, las plataformas con las que estudiaste son WhatsApp, Sí. Facebook, Instagram, TikTok. YouTube, que la incluí como plataforma de red social. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Y Twitter o X. Ok. De que son las más usadas en Argentina. Y fui indagando en distintos grupos poblacionales, siempre adultos, sobre relaciones de vida con estas plataformas. ¿Y cuáles son las relaciones más tóxicas? ¿Con cuál tenemos una relación más tóxica o problemática? Bueno, una de las que aparece, voy a empezar al revés. Te voy a decir una red social que la mayoría de las personas con las cuales hablé aprecian muchísimo, que quizás nos sirve para conversar otro tema que tiene que ver con la productividad. Es YouTube. Las personas le tienen un afecto muy positivo a YouTube. Sienten que de ahí pueden sacar cosas muy valiosas, pueden aprender, pueden hacer un buen uso del tiempo. Y ese buen uso del tiempo está muy asociado con poder extraer algo que usan en otro lado. Ya sea skills, habilidades para aplicar una entrevista de trabajo, para armar un CV, para aprender a hacer una receta, para consumir una novela. O sea, se abandona poco YouTube en este Sí. Nadie dice me alejo de YouTube. No, solamente, por supuesto que yo hice trabajo de campo quali que no aspira a la representatividad total, de manera que no puedo hablar de algo exhaustivo, porque a mí me interesaba más la idea de, bueno, entender el sentido que se le atribuye a la acción, no tanto si esto sucede, en qué prevalencia o no. Pero solo me acuerdo de un caso de un chico muy joven, uno de los más jóvenes de la muestra, que sentía demasiado apego a YouTube y que me acuerdo que se había limitado, sobre todo con el tema de YouTube Shorts, que tiene algo de la idea del video vertical de TikTok, que bueno, una que genera mucho tema en cuanto a al uso del tiempo y a esta idea de, che, estoy demasiado tiempo acá, es TikTok, sobre todo para los más jóvenes. Muchas personas jóvenes diciéndome, tengo que cortar cada tanto para frenar un poco este apego fuerte que tengo con este entorno, que además me conoce mucho, porque esta es la idea de que TikTok te conoce mucho. Del algoritmo. Sí. Pero el freno es porque como que no puedes parar de mirar o porque no puedes estar haciendo otra cosa. Varias cosas. Algunas personas mencionaban el freno de no poder mirar y de sentir que, interesante de nuevo con esto de la productividad, y que no sacaban nada de ahí que pudieran acordarse, ¿no? Por supuesto que en las entrevistas, en profundidad como las que yo hice, siempre hay algo que está operando, que es como este sesgo por el cual la persona te quiere decir lo que piensa que vos querés escuchar. Entonces puede haber habido algún efecto de ahí, pero es justamente interesante pensar qué es lo que piensa la gente que tiene que decir que es honorable o que es deseable. Y lo que me decían es, no puedo recordar nada de lo que miro después de un rato. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue todo esto que vi? Y no me acuerdo nada. Pero también me acuerdo otras personas que me decían, vi cosas que me desagradaron mucho y que me chocaron y que me interpelaron en un aspecto de mi ser o de cosas con las que lidio que no tengo ganas de estar pensando. Claro, yo creo que a mí, digo, me ha pasado, yo consumo TikTok, ahora la tengo tratando de no usar tanto, pero es cuando ya veo el cuarto video de alguien apretándole granos a otro y digo, no, pero ¿en qué momento, qué estoy haciendo? O sea, es como que te interpela desde eso, del ser, ¿no? De ¿qué estoy haciendo? Sí, ni siquiera con el tema de
o de esta cosa de no soy productivo, sino también de qué me está pasando que el algoritmo reflejaría esto Claro, sí, de sí, mí. sí. Una estudiante de San Andrés, de la Universidad de San Andrés, de la licenciatura en comunicación, que hizo su tesis sobre consumos culturales en TikTok, encontraba en sus entrevistas esta idea de los lados de TikTok. ¿Los? Lados. ¿Escuchaste esa expresión? No. Lados. Como en qué lado estás de TikTok. Pero no en el sentido de polarizante, de estás de un lado o del otro. Distinto. Tiene que ver con lados en el sentido de una ramificación tan grande de costados posibles de Internet en los cuales te puedes meter y que están súper alineados con quién serías vos como persona, incluso esa parte de tu persona que desconoces, o sea, sobre todo los entrevistados más jóvenes de ella le decían cosas como, no, yo caí en tal lado de TikTok y me agrada, viste, como una cosa medio random, pero también deseada. Pero bueno, esa Como es una... súper terapeuta, como TikTok, como descubriéndote las cosas que no querés saber o no sé. Bueno, después está todo el tema de... Pero acá nos vamos, pero a mí me reinteresa este tema. De ChatGPT y todas las inteligencias artificiales generativas como terapeutas, como seres con los que se dialoga. Pero si querés, a mí me parece muy interesante eso. Pero no, y después otra red muy problematizante para las personas... Pero para, una cosita sobre TikTok que es que esta semana veía un informe que decía, bueno, por ahí entre adolescentes o Gen Z de consumo de teléfono y que demostraban que tenían aproximadamente entre 6, 7 u 8 horas diarias y que el 50% era TikTok. O sea, es una guasada la cantidad de tiempo con respecto a otras que se le dedica a eso. Bueno, porque también le dan usos que otras generaciones no les dan. Por ejemplo, buscador de información, buscador de... como una especie de Google. De hecho, me han contado, de nuevo, estudiantes de la licenciatura en comunicación de San Andrés, me han contado que por ahí no googlean cosas necesariamente en Google, sino que las googlean en TikTok. Es decir, sí, buscan... como antes en YouTube también, ¿no? Claro. Y una búsqueda visual y muy cercana también, muy local, muy localizada, porque TikTok tiene mucho contenido hiperlocal, en el sentido de contenido que se está produciendo exactamente, no sé... En tu pueblo. En tu pueblo, exacto. Y mucha cercanía. Entonces, quizás hay algo de la expansión de TikTok como plataforma que no es solamente esta idea que te digo que me contaban de, bueno, miro como una televisión, como si estuviéramos haciendo zapping. Un zapping igual muy convocante, porque la idea de zapping de televisión es que es aburrido. Como que uno está haciendo zapping, que de hecho esta es una imagen que antes se usaba para hablar despectivamente de las personas que consumían televisión, que era couch potato, como una papa de sillón, como la persona que está tirada, una descripción que no me gusta nada. Y el zapping era como esta cosa, no sé, dejada, donde... Sí, no, y que todo lo que pasás no está bueno, en cambio en lo otro es casi todo bueno. Claro, tan bueno y a veces es preocupante porque decís, che, ¿qué es esto? ¿Por qué llegué a este video en particular? No, y otra red que genera también conflictos es, por supuesto, Instagram. Digo por supuesto porque siento que es la más hablada, como en los medios populares, y la que está más asociada en el discurso público a temores con las redes sociales. Instagram y la que tiene la promesa de que vos te mostrás tu vida o mostrás tal cual sos, como esa idea de, o capaz que ahora fue cambiando, pero esa idea de mostrar tu intimidad o mostrar tu vida, entonces es como la que puede traerte más problemas. Sí, también es la más, la red de vínculos interpersonales más cercanos, si se quiere. Antes por ahí estaba Snapchat, para otras generaciones, nosotros no, pero Snapchat sí fue como la red... Para los Gen Z, para los centennials, Snapchat fue la red como de más intimidad en el sentido de cercanía con los interlocutores que había ahí. Después llegó Instagram, que amplía el espectro de personas, pero sigue siendo una combinación de personas de tu círculo interno, o sea, de tu círculo y un poco más. Y después, obviamente, los influencers, cuentas institucionales, etcétera. Pero sigue siendo una red de conocidos en algún punto. Con todo lo que eso implica, ¿no? Es lo que te decía de nuevo, bueno, conflictos interpersonales, dramas románticos, problemas de conflicto ideológico y también, por supuesto, algo que devuelve la propia plataforma sobre la propia imagen, que también aparece como un punto de ruptura. Personas, esto sobre todo mujeres, jóvenes,
hablando de haber sufrido ciertos trastornos respecto de su imagen y atribuyéndoselo a lo que veían en Instagram, como un causal de tengo que irme de acá porque estoy sufriendo. Y a mí lo que me interesa, todo esto me interesa obviamente, pero a mí me interesa mucho en qué contextos las personas se sienten libres y disponibles para hablarlo y para decirlo y en qué momentos no. Es decir, en qué momento anuncian sus rupturas con las redes y en qué momentos no. ¿Qué razones son aceptadas? ¿Pero a su audiencia o a su entorno familiar? Bueno, las dos cosas. Hay quienes no lo anuncian y eso también es interesante. ¿Cuándo te vas en silencio porque hubo algo que te dolió o te perturbó o te molestó o te hizo ruido y no te sentís con ganas ni de contarlo ni de decirlo y te lo guardas para vos? Pero también cuando hay personas que lo dicen a su círculo cercano y también hay quienes lo anuncian en un posteo. Eso fue muy visible, ¿te acordás? En Twitter, que hubo como una especie de supuesto éxodo cuando pasamos de Twitter a X y mucho mensaje público ahí de me estoy yendo de esta, como una especie de anuncio. Y ahí no, es interesante pensar en qué condiciones se dice eso y qué hay detrás de decirlo, qué situaciones son aceptables e intercambiables y reconocibles por los demás para llegar a anunciarlo. Y ahí creo que la cosa de estoy perdiendo el tiempo es muy aceptada. También la cosa menos aceptada, pero que no por eso no se dice, de estoy viendo mucho odio online y estoy sufriendo por estar acá y me tengo que ir. Sí, de Twitter un montón de gente. Sí. Sobre todo, ¿te acuerdas de María Becerra, que fue una de las artistas que hizo una pronunciación pública sobre me tengo que ir de este lugar porque... ¿Y se fue? Creo que sí. Ese es otro tema. ¿Cómo se retoman las relaciones? Sí. No, y en Instagram también se ven como muchos, sobre todo esto, ¿no? Creadores o influencers que dicen, bueno, sí, me retiro por un tiempo, o cuando vuelven, bueno, me fui por esto, ¿no? Se está viendo mucho últimamente de gente que está expuesta o que tiene algún hateo o algo y dice, bueno, me resguardo un poco, como si salir de la red social fuera como cuidarse, ¿no? Sí. Y irte como a tu casa, no sé. Sí, ahí yo traté de hacer como una tipología de modos de irse de las redes, como tratar de pensar en tipos ideales de irse de las redes. Uno de los modos que encontré es como el modo que te diría con menos drama y con menos nivel de anuncio. Cuando digo menos drama no le bajo el precio, lo digo porque hay sufrimiento y hay angustia en todo esto, pero el que tiene menos drama, menor esfuerzo y sobre todo esta cosa de menor necesidad de anunciarlo es la huida que yo llamo colectiva de redes como Facebook, ¿no? Sí. A este tipo como de alejamiento lo llamo medio fade out. Claro. Un alejamiento silencioso, de a poquito, imparable. ¿Vos seguís en Facebook? Sí, pero eso. O sea, me fui en fade out y vuelvo cada 4 meses a ver qué onda. Pero sí, no. Es como falta de interés, ¿no? Viste que hubo algo ahí como también a todo esto las variables centrales son las generacionales. O sea, la generación con la cual la persona se siente identificada, te diría que es uno de los grandes organizadores de todo esto. Es como mi grupo, esto ha aparecido un montón en las entrevistas, mi grupo, mi cohorte, mi grupo etario no está más acá y yo me tengo que ir. Y tengo que ir allá. Es decir, esa es una variable central. Me pregunto si en el futuro serán otras, no sé, género, nivel socioeconómico, eso un poco cruza todo esto, pero nadie lo dice desde ese lugar. En cambio, el tema de la edad es como una variable que a la gente le gusta nombrar mucho. No, la gente de mi generación no está más acá. Claro. Y con Facebook, por ejemplo, pasó ese fade out como muy tranquilo, muy despacito, muy silencioso, de una especie de éxodo, diáspora. Esto no quiere decir que no se siga usando y no siga siendo una de las redes más usadas de Argentina. Pero en ciertas cortes está la idea de un éxodo silencioso. Después tenés otro tipo de ruptura que es una que llamo más como una huida, que aparece como una especie de cerrar la puerta, como dar un portazo. Rápido, a veces en silencio, a veces con cierto mensaje, para evitar preocupación, porque a veces las ausencias ahí generan preocupación. Claro. Pero es esta idea de me voy porque lo necesito ya, y esto no puede esperar, no lo puedo planificar, no puedo perder más el tiempo. Algo pasó acá, en general tiene que ver con puntos de inflexión de algo que pasa, algún conflicto, algún mensaje que llega muy desagradable, algo que hace que vos te tengas que ir urgente.
Y después están las cosas como más de experimentación. Quizás sos vos. Sí, o de objetivos, ¿no? Como más, a eso lo llamo como más de abstención. Claro. Una cosa más ascética, como de decir, esto es de largo plazo, esto tiene que ver con mi conducta de vida. No, yo tengo la peor, que es eliminarme la aplicación de Twitter, pero entrar por el browser, digamos. Yo también hago eso. Es como la del drogadicto que fuma escondida de todo. Bueno, esto que decís vos de hacer trampa es también uno de los hallazgos que encuentro consistentemente, ¿no? Como si irse de las redes es un proyecto que está plagado de trampas en las que uno mismo incurre. Uh-huh. Entonces, de hecho, pienso un montón, ¿no? Como en esta idea de la inautenticidad de la desconexión. Las personas se alejan de las redes y sobre todo en los casos en los que lo expresan públicamente. De alguna manera, ya sea a tus dos mejores amigos, a tus familiares, o hiciste un posteo. Después, obviamente, por esto excede a las redes, eso tiene que ver con la conducta social, a las expectativas sociales de cómo nos presentamos como personas, sienten que tienen que sostener esto a lo largo del tiempo, ¿no? Como esta imagen que se autoprodujeron, la tienen que sostener. Entonces, incurren en un montón de pequeñas trampas y de vías alternativas para poder seguir accediendo, pero sin lastimar esa imagen que quieren proteger para sí mismos y para los demás. De, yo no estoy más acá, yo no... Y ahí hay chistes, hay humor, hay ironía, por eso hay tanta burla también con el tema. Esta persona se fue de... Sí, está bien, o muchas cosas que muchas veces me decían, sí, yo tengo un amigo que va y viene todo el tiempo. Como esta cosa de gente que no puede sostenerse en ese estar afuera de la norma, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de la norma social, que es estar ahí. Exacto. ¿Y qué sobre, o sea, entonces el porcentaje de gente que ponemos límites a las aplicaciones es bajo? Yo creo que es bajo. Pero te quiero hablar de otro modo de desconexión, si lo llamamos así, que para mí está muy poco explorado en la literatura, porque la literatura académica de este estilo en general está enfocada siempre en poblaciones de cierto nivel adquisitivo y de cierto nivel de asegurarse dispositivos, asegurarse conexión a internet, asegurarse, ya te digo, sí, el entorno para poder sostenerlo. Claro, sí, la desconexión está asociada a los hijos de los CEOs de Silicon Valley que en sus colegios no tienen teléfonos, esas cosas, ¿no? Bueno, claro, pero yo después, en la investigación que hice, a mí eso me importaba particularmente y busqué que hubiera mucha diversidad en el grupo de personas con las que yo conversé. Y ahí encuentro otro tipo de desconexión que está asociada con lo que a veces en la literatura se llama el mantenimiento de la tecnología. Es decir, hacer que una tecnología pueda sostenerse funcionando. Y que es una desconexión por estrategia y por necesidad, ¿no? Personas que tienen un celular que está viejo para los estándares de los celulares que se usan, para las propias plataformas. Viste que a veces hay actualizaciones de las plataformas que no se pueden sostener en algunas. Afuera, sí. Bueno, personas que tienen celulares con muy poquita capacidad, que se rompen, que son viejos y que están todo el tiempo haciendo eso de estrategizar qué tienen ahí y de reducir su acceso al entorno digital para poder seguir haciendo lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? WhatsApp. Esa es la indiscutible. Uno de los hallazgos es que WhatsApp aparece ahora como la indiscutible. Claro. Con esa no rompes relaciones. Y si rompes relaciones es a alto costo. Y más vale que encuentres algún plan para hacerlo. Claro. Porque no es fácil de sostener. Para la infraestructura de la vida cotidiana. Entonces, sí encuentro en personas que viven en condiciones de más vulnerabilidad. O sea, irte de WhatsApp y seguir tu vida. Es difícil. Es difícil, sí, es imposible. Exacto. Irte, incluso, bueno, en muchas entrevistas las personas me decían, sí, alguna vez me fui de WhatsApp en el sentido de que, no sé, no la abrí en las vacaciones, como ese tipo de cosas, ¿no? Después encontré algunos casos, ya te digo, raros, porque no se repetían, de personas que habían tenido el proyecto de irse de ahí, de sostenerse por fuera de eso. Y eran personas que explícitamente hablaban de la complejidad de sostenerse afuera, ¿no? Y ahí se entrecruzan muchas cosas de por qué es tan difícil salirse. Pero yo creo que una de las más interesantes es el peso que siguen teniendo las personas de nuestros vínculos más cercanos en eso. Más allá del discurso de la tecnología ahora como demoníaca o que te pega o que te pega en el sentido de que te apega demasiado porque es adictiva. A mí me parece que las personas siguen siendo la gran razón por las cuales
otras personas no se pueden ir de las redes sociales. Claro. Los vínculos familiares, de trabajo, los novios, las novias, los mejores amigos, los círculos más expandidos de la familia que te reclaman y te demandan, eso sigue siendo, me parece que el mayor causal para no poder salirse de ahí. Sí, recién hablábamos con India Molina, productora de Todo es Fake, que ella me decía, no, me quiero ir de WhatsApp, y yo decía, es imposible. Y no, bueno, la manera es con 2 chips, uno para trabajo y otro para la vida, ¿no? Pero bueno, nada, eso ya requiere, vos hablabas recién de dispositivos que por ahí, que solo algunas personas lo pueden hacer. Bueno, nada, ya hay conocimientos y demás. O sea que en este último escape o desconexiones que vos decías, son personas forzadas a escaparse porque el teléfono no le da la memoria o la capacidad, o tienen que elegir, y como que son echadas de alguna manera. Que no lo viven tampoco como ser echados, sino que lo viven con mayor naturalidad, en el sentido de, no, TikTok es muy pesada, no puedo sostenerla. Se me traba WhatsApp si uso TikTok. Claro. Más desde ese lado. No, Instagram, de nuevo, la tenía, pero de repente tengo que tener Mercado Pago y WhatsApp y se me traba si yo sigo sosteniendo lo otro. O esa cosa cíclica, bueno, cada tanto tengo que borrar todas, ¿no? Y volver a empezar con todo lo que eso implique. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, para sostener WhatsApp, que es una herramienta de trabajo. Entonces eso no lo puedo dejar de lado. Pero lo que vos decías antes sobre hasta qué punto implicaría irse de WhatsApp, por ejemplo, tener 2 chips o 2 celulares, habla de otra cosa, y por eso te dije al principio de todo lo de tu reloj despertador. Sí, a eso quería volver, que me quería saber qué tenías para decir de eso. Justamente, que uno de los hallazgos que tengo es que cuanto más prolongado es el proyecto de desconexión digital de las personas, más infraestructura necesitan para sostenerlo. Es decir, que para desconectarte tenés que hacer múltiples actos de conexiones con otras cosas, ¿no? Para no usar el celular tenés que tener por ahí un reloj de pulsera para mirar la hora, y además tenés que tener un reloj despertador en la mesa de luz, si es que tenés espacio para eso, y además tenés que hacer cosas. O típicamente lo que las personas expresan cuando se van de redes sociales muy mainstream para su propio círculo es que sienten que se empiezan a quedar solas o excluidas. Y a mí me pasó. Yo también me fui de todas las redes. Y tenía que hacer mucho más esfuerzo para ver a todo el mundo, para hablar de planes, para enterarme de información. Cambié mi dieta mediática cuando me fui de las redes. Tuve que empezar a consumir otros medios que nunca consumía. Es como si no pudiéramos sostener esa idea del vacío. Sí, exacto. Como si hubiera que hacer otras cosas para sostenerlo. Claro, no, porque yo lo estoy pensando en mi caso particular, que bueno, está más ligado por ahí a la productividad o al dedicarse tiempo a uno mismo, pero también pienso en jóvenes o no tan jóvenes donde su vida online es mucho más interesante que la vida offline, y digo, claro, es lo que vos decís, o sea, te vas de tu vida online o de tus entornos y empezás a estar más solo. Sí, me acuerdo que una vez estaba en clase y conté esto en la clase, y dije, bueno, me fui de Instagram, y todos dijeron, ¡ah! Te juro, las caras de todos era como, pero, ¿y cómo vas a hacer? Y yo decía, bueno, no sé cómo voy a hacer, porque efectivamente hay algo de la sociabilidad que pareciera reducirse mucho, y eso requiere de esfuerzos extra entre las personas. Che, acordate que yo no estoy acá. Che, ¿me avisás por favor después en el grupo? Claro, vos le exigís a los demás que tienen que hacer una más. Sí. O sea, mandarle al grupo de WhatsApp, pero además acordate que es por SMS a Mora. Exacto. De hecho, justamente, muchas personas que entrevisté que eran no usuarias directamente, porque en parte traté de hablar con personas que nunca hubieran usado redes sociales. Muy poquitas. Si es que tenemos esta idea amplia de las redes sociales que incluye WhatsApp y YouTube, que podríamos no hacerlo. Muy poquitas nunca habían usado, y todas las que no habían usado me decían que lo veían como un horizonte muy cercano el tener que empezar a usar, porque, cito, no querían ser una piedra en el zapato para los demás. Esto, bueno, nos reenvía a lo que pasa también con las modas y con la fuerza de las tendencias en la sociedad, que es que llega un punto en el que se siente que el outsider no puede seguir mucho más, a menos que tenga un grupo que lo banque en eso también como outsider y lo reconozca y genere sus propias normas. Pero sí es una sensación de mucha soledad respecto al camino que uno elige. Es cada vez más difícil sostenerlo y hacer que los demás hagan pasos extra para sostenerte a vos en eso que aparece como una especie de extravagancia o excentricidad.
Pero bueno, no sé si en el futuro seguirá siendo así o no. Quizás esto sea una moda también. Usar redes sociales quizás sea una moda. Eso te iba a decir. Yo, como antes de empezar esta entrevista, ahora por ahí soy un poquito más pesimista, pero como que yo tengo un optimismo de que en 6, 7 años pase la moda de estar en entornos digitales y se vuelva un poco más el contacto uno a uno, ¿no? Pero bueno, según tu investigación, estamos bastante lejos de eso. Igual yo no soy pesimista respecto de que las personas estén en los entornos digitales. Eso no quiere decir que quizás en el futuro no haya una moda que sea que no estemos más ahí y estemos hablando con inteligencias artificiales, pero en entornos presenciales con otros seres humanos, no lo sé. Pero yo no soy tan pesimista con que estemos ahí. A mí me parece que en las redes sociales pasan un montón de cosas que nos hacen felices, que nos generan vínculos más fuertes, que amplían el horizonte de qué puede ser una amistad, qué puede ser un romance, qué puede ser una relación familiar, qué puede ser un trabajo. Y que son lugares donde aprendemos, donde vivimos. O sea, no me parece... Y también tengo un poco esta visión de que el modo en que vivimos ahí tiene que ser también explicado por variables que anteceden, ¿entendés? ¿Qué hacemos ahí? Puede ser que haya una tendencia a la individualidad que esté de fondo en esta cosa que te estoy hablando. Puede ser que también haya una cosa muy fuerte con la identificación generacional, que hay que ver si siempre fue así o es ahora que las personas sienten como primera variable de referencia en Argentina su generación. Esta idea que hablábamos de la utilidad, de sacar un provecho, de sacar algo útil porque necesito que el mercado me contrate, qué sé yo. Bueno, siento que hay que explicar cosas que pasan acá por afuera de lo que pasa en las redes, pero no soy necesariamente pesimista con lo que hacemos ahí. Pero bueno, esto no quita que quizás efectivamente en el futuro, yo creo que va a pasar algo igual con lo de los chats generativos. Sí. En otros episodios de Todo Efecto tocamos ese tema y contábamos también escenas de ir a un coworking y que haya 4 personas que las 4 están hablando con un chatbot o con una inteligencia artificial o alguna de estas y cómo empiezas a todo a co-crearse y a pasar con otro. Y puede, que a uno le quede más tiempo para la vida offline. Yo siempre me peleé con mis viejos de decir que demonizaban la vida digital y la vida online diciendo todo pasado fue mejor. Pero hoy no te digo un pie, pero un poco agradezco haber nacido en el 88 y haber vivido la experiencia offline, porque parece que también tiene cosas buenas. Sí, obvio, pero para mí, obviamente que el otro día leí una nota que se llamaba como la era antisocial, creo que salió en The Atlantic, no me puedo acordar en Vox, no me puedo acordar en qué revista de Estados Unidos, pero hablaba de esta cosa de que con los teléfonos tenemos mucho más vínculo con los más cercanos y con gente súper lejana, pero que perdemos nuestra sociabilidad con los vínculos intermedios. Por ejemplo, no sé. El del ascensor. El del ascensor, sí. Con el que hablas del clima. Sí. O la persona que va a buscar a un hijo al colegio, ¿no? Y que la nota decía, esas son las personas que forman parte de la democracia y que probablemente piensan distinto de uno, o quizás piensan distinto de uno, con las que tenemos que poder sostener convivencia. Entonces, si estamos todo el tiempo hablando con los más cercanos y también con personas súper lejanas, pero no con ese intermedio, se pierde algo esencialmente democrático. Entonces, sí escucho estas críticas. Sin embargo, no sé, no me parece que haya una erosión de lo presencial a partir de las redes. Incluso las primeras teorías de comunicación mediada por pantallas tenían ese temor, planteaban como, si la gente habla por texto, o sea, literalmente en una computadora y todo es texto, no se van a entender, no van a poder expresar amor, no van a poder expresar amistad, si son solo caracteres, ¿qué van a hacer ahí? Y después surgieron otras teorías que complejizaban eso y de hecho decían al revés, decían, no, va a llevar más tiempo, pero vas a ver que la gente se va a comunicar mucho más ahí. Y van a generar mucha más intimidad y mucho más amor y mucha más amistad y mucha más cercanía, esperá. Así que no sé, veremos cómo sucede en el futuro, pero no soy tan pesimista. Ok. Bueno, Mora, muchas gracias por haber participado de Todo de Fake. Gracias.